Sí, 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 escucho. No sé si me escuchan. Está yendo atrás, ¿no? Ya, ok, entonces voy a proceder a presentarlo. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al capítulo estudiantil IEEE UPN Lima Norte. En esta oportunidad, pues contamos con la participación eh, del ingeniero Luis Gómez, que es ingeniero mecatrónico UNI, egresado de la maestría en Tecnología de Información Geográfica en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es revisor de publicaciones en la revista de energía ENARLAC, OLAD. Ha sido docente en la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad UNAL, experto en gestión de proyectos, sistemas de energía y mantenimiento. Ha realizado consultorías en sistemas de información, estudios de mercado, independencia de negocios, inteligencia de negocios, automatización de procesos, investigador en temas de teledetección, IoT y Data Science. Entonces, vamos a dar por iniciado lo que es el webinar el día de hoy. Entonces, le cedo el paso al ponente Luis Gómez para que pueda continuar con su presentación. Sí, bueno, muchas gracias todo, por la invitación de los alumnos del CAS y de la UPN, ¿no? Es la primera vez que voy a hacer una charla con el grupo CAS. Normalmente doy otras ramas como el RAS o el PES, pero bueno, esta vez vamos a conversar un poco con chicos de CAS. Y bueno, las disculpas también del caso por la conexión. He tenido dificultades aquí. Bueno, para explicarles un poco, es bueno que eso lo sepan los asistentes. Yo no utilizo Windows, utilizo eh, Linux, ¿no? Entonces, ustedes saben que no todo está completamente completado ahí y hay cosas que no están implementadas. Recientemente creo que ya está implementado, pero igual he tenido dificultades para entrar por la, por el aplicativo escritorio, pero igual. En todo caso, vamos a hacer la presentación está para más o menos una hora y media. Bueno, inicialmente era para hacer un poquito de pizarra. Normalmente le pongo un poco de pizarra, pero bueno, en esta oportunidad vamos a reducirlo un poco el tiempo y vamos a ver solamente las presentaciones, no vamos a obviar esta parte de la pizarra, ¿no? Que tenía también un poco interactivo para que no sea un poco estático. Pero igual, el tema que yo propuse en CAS, justo estaba viendo qué temas eh, presentar. Específicamente, como decía la presentación, estoy yo más relacionado al tema de gestión de data science y analítica de datos y orientado al tema ambiental, al tema de procesamiento de imágenes. ¿Ya? Pero igual, también estoy revisando algunas cosas de energía y precisamente por allí vi algo sobre que tenía que ver con circuitos y sistemas y de que podía aportar algo en esa línea, ¿no? Eh, si pasamos la siguiente diapositiva, donde está el temario más o menos para ver los temas que he preparado. El tema de electrónica flexible es un tema que ya tiene bastante data, ya más o menos desde el año 70 aproximadamente. Siempre es una perspectiva histórica de cuándo inició esto, ¿no? Porque a veces hay una como tendencia en el marketing y cada cierto tiempo relanzar un nombre, pero es lo mismo, ¿no? La estadística, ahora se llama inteligencia artificial y después se llama machine learning, pero sigue siendo lo mismo y a veces nos salimos del foco de lo que es los temas en sí, ¿no? Pero, digamos, son diferentes formas o presentaciones o de repente mayor incidencia en algún aspecto específico, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay música por acá, ojalá se acabe. Y respecto a lo que te mencionaba sobre la electrónica flexible, eh, he agrupado algunos temas, ¿no? Una panorámica general, ¿no? A través de una línea de tiempo.
algunas áreas de aplicación, ¿ya? Una revisión de los aspectos principales. Normalmente los seminarios, los webinars que versan sobre este tema a nivel universitario en otros países, las universidades extranjeras se ocupan del tema y hacen mención de esta parte de los materiales, ¿no? Porque o sea, digamos, el core o lo importante en electrónica flexible es uno de los temas que hay que considerar es la materiales, ¿no? Y también el análisis mecánico, ¿no? Porque estamos orientados hacia, digamos, la infraestructura que se necesita para desarrollar un circuito o desarrollar algún algoritmo o algún proceso que queramos monitorear, ¿no? O sensar, ¿no? Bueno, y después he puesto ahí algunas aplicaciones generales, digamos, como para dar contexto, de baterías flexibles, bioelectrónica, electrónica orgánica y un poco de aplicaciones en robótica, que era la idea inicial era verlo más orientado a robótica, pero yo les voy a contar por qué lo reducí un poco. Vamos, me quedé con la parte más de electrónica flexible en general y ya les voy a comentar un poco por qué lo he reducido, ¿no? Y la oportunidad que hay en ese lado. ¿Ya? Esto tema, y al final las herramientas de desarrollo que normalmente siempre incluyo en las posiciones una parte, no es como un taller, porque un taller sería pues hacer la demo y usar el software, ¿no? Pero uno que no nos va a dar tiempo ya, y otro es que hay que, digamos, tener preparado que se bajen el software y todos esos preliminares. Entonces no es, digamos, normalmente no abarco esa parte de hacer la demostración de los software, pero los dejo. Hay bastante bibliografía al final de la presentación que ya les he enviado, de las fuentes de las que yo he sacado esta información como para darles eh, como un sustento o hemos hecho un skimming, digamos, la habilidad que tengo es de hacer un skimming, un mapeo de la información de forma rápida y ver las cosas más importantes o relevantes, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Eh, esta no es, creo. A ver, la anterior, uno antes. Sí, ajá, ese creo que es donde están las aplicaciones. Parece que es este. Dice, las áreas de aplicación en forma general, ¿no? Son bueno, acá mencionan algunas, ¿no? La automoción, los equipos médicos, ¿no? Todo lo que es los parches, que está ahorita hay un hype ahí está saliendo bastantes papers sobre esto de los parches. Eh, los, Para sensores para transporte no he encontrado mucho. Packaging también está en alza. Los Smart Display, los A-Label. Textiles también se está yendo bastante. He visto varios papers sobre Smart Clothing y textil, cómo aplicarlo allí. Después Smartwatch, Fitness para Consumer Electronics. Monitoreo ambiental es un tema ya bastante tratado. Hay bastante digamos, no es como que no se ha absorbido tanto, no se ha apropiado tanto el sector de environment, tema de electrónica flexible. Energía sí, energía hay bastantes trabajos sobre energía. Bueno, militares no he visto mucho ese campo, pero de estos campos yo creo que el tema de lo que es la energía, los equipos médicos y por allí el tema de packaging, creo que son los temas más que están dando más la hora, precisamente también por el contexto de la pandemia, que se está buscando deslocalizar muchas actividades, que se quiere, todo está orientado hacia distribución, hacia distribuir los flujos y procesos industriales o procesos de consumo de sociedad, ¿no? Para gestionar mejor una ciudad, ¿no? O los recursos que una sociedad consume, ¿no? Eso y también el área médica, por monitoreo de todas las variables,
el Internet hacia adentro de las personas, y los temas de energía, porque precisamente como ya los edificios o las viviendas van a ser autosostenibles, la idea es que ya no dependan de una fuente de energía externa, ¿no? Que una distribuidora te traiga la energía. Hoy día creo que ha habido, no sé si se han enterado en las noticias, ha habido un corte, un apagón aquí en Ah, me dicen que está un poco bajo. A ver, vamos a poner más. Sí, lo que pasa es que yo no tengo aquí, tengo unos audífonos muy básicos, y mi micrófono está en el otro lado. Para el escritorio sí tengo un setup un poco más preparado, un poco más elaborado. Así que disculparán si no se escucha mucho. Bueno, entonces, como le decía, ha habido ya un corte de energía, ¿no? Por la zona de Luz del Sur. Y bueno, no vamos a entrar al detalle del corte y cómo es esto de la cuestión de la energía y por qué se explica esto, ¿no? Pero conceptualmente, digamos que toda la zona sur de Lima depende de estas empresas distribuidoras, y si estos tienen un fallo en sus, en sus salas de máquinas, en sus transformadores de distribución, se vaya toda la luz, ¿no? Es lo que ha pasado. Por ejemplo, esto que ha pasado se podría resolver o podría evitarse si en caso de cada cierto edificio, cierta localidad, cierto cuadra de manzanas tuvieran paneles solares, ¿no? O por lo menos los edificios públicos, ¿no? Porque, digamos, tú quieres acceder no sé, pues, a algún edificio que esté en la zona, por ejemplo, póngase el Ministerio de Energía y Minas, que está en San Borja, ¿no? Claro, aunque ellos tienen su grupo electrógeno, pero eh, no quisieron probarlo una vez que les bueno, en fin. El punto es que este tipo de infraestructura es un poco frágil, depende no hay una redundancia. Entonces, se podría prevenir con estos sistemas de energía en edificios, ¿ya? Entonces, bueno, para ir avanzando ya en la presentación, lo siguiente, sí, la siguiente diapositiva, por favor, que es sobre la línea de tiempo. Eh, bueno, aquí vemos la línea de tiempo, como decía, desde hace más de 50 años, el año 70. Los primeros, los primeros trabajos con electrónica flexible. eh, sí, por favor, la siguiente, por favor, de línea de tiempo. Creo que no se está actualizando. Ok, gracias. Entonces, como le decía, en esta presentación, en esta línea de tiempo podemos ver los sitios un poco más como resaltantes de todas las tecnologías, porque como le decía, al ya aterrizar la idea de la electrónica flexible, me di cuenta que había mucho más historia respecto a las aplicaciones que lo que yo había visto algunos videos, unos virales que habían sido bastante vistos, donde precisamente hablaban de robótica, ¿no? Hay un canal que se llama Habilitación, muy bueno, bueno, por cierto, y ahí comentaban un poco de esto de los robots flexibles y tal. Y de la época que yo había estudiado la carrera, ya hace casi 10 años, no había, eh, digamos, todo el core de la carrera estaba muy orientado hacia robótica industrial, y recién se estaba empezando a ver algo de robótica móvil. Ustedes saben que la robótica es bastante amplia, y hay varios caminos que tomar, ¿no? La industrial, o puedes irte para el lado de robótica móvil, o robots, digamos, locomoción, ¿no? Simbiosis de replicación de elementos biológicos, ¿no? Y una de esas ramas era la robótica flexible, que no se estudia porque, bueno, en esa época pues no había el avance de los materiales, ¿no? Un aspecto clave, como lo decía, es el tema de los materiales. Cuando no hay materiales, todo lo que vas a hacer es simulación, ¿no? Vas a trabajar sobre una plataforma donde te simulen
la física del proceso que quieres implementar. Porque primero para implementarlo, antes tienes que hacer un diseño, ¿no? Un diseño, un modelamiento, de repente una simulación, ¿no? Que son cosas distintas. Primero la parte del dibujo, después la parte de la interacción, ¿no? Cómo vas a someter las fuerzas y tal, ¿no? Si fuera algo mecánico, y si fuera algo eléctrico, igual, o digital, haces tu diseño a nivel conceptual, ¿no? Después vas pensando cómo implementas, pues, las señales y tal, ¿no? La interferencia y lo que fuera. Entonces, al inicio, como ven, primero ha habido bastante desarrollo por la necesidad del tema energético, ¿no? Ahí dice, lo primero es Flexible Solar Cells con capas de silicio, ¿no? En una primera etapa, lo primero que estaban buscando era, ustedes recuerdan, ahí justo viene la siguiente diapositiva, pero regresamos, solo un momento, vamos a la siguiente, donde quería hacer la comparación esta de lo que es lo que era los tubos de vacío, ¿no? Imagínense el tamaño de este tubo de vacío con lo que es el transistor al lado, ¿no? Es decir, el objeto que está a la izquierda hace exactamente lo mismo que el objeto que está al medio, eso que parece una arañita, ¿no? Y lo que está a la derecha es un integrado, es decir, un, este, es un circuito integrado que procesa señales digitales, ¿no? Para hacer un circuito lógico de negación, de operaciones lógicas, ¿no? Y ese chip tiene cientos, si no quizás miles de transistores, o sea, miles de los que están al medio. Entonces, imagínense el tamaño de espacio que tendrías que tener esas computadoras antiguas, ¿no? Que utilizaban estos diodos de vacío, estos transistores que son válvulas de vacío. Entonces, esa infraestructura requiere pues consumir mucha energía, muchos recursos. Primero, cuando se empezó esta revolución electrónica, la primera barrera que se retiró fue pues el tema de los equipos para hacer el procesamiento, el cálculo, ¿no? El procesamiento lógico. Pero los equipos de energía todavía siguen siendo muy grandes, es decir, tenías toda una infraestructura. Claro, se reduce menos el consumo, pero sigue siendo en proporción, no disminuye tanto con respecto a digamos, en proporción la energía no digamos, no fue un cambio tecnológico a nivel de energía, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que una de las primeras aplicaciones que querían resolver era esto de cómo utilizarlo para temas de energía, para utilizar ya en ese tiempo ya había esto empezaban a hacerse estudios de calentamiento global y la reducción de emisiones de CO2. Entonces, eh, mucho de esto era inicialmente por el tema de energía, ¿no? Ahora sí, regresamos a la anterior de la línea de tiempo. Y bueno, eh, para no extendernos mucho, los hitos ahí más importantes son la parte del Flexible Skin, que más o menos es en el año 85, ¿no? Ahí en la parte de abajo, segunda fotografía, ahí menciona, ¿no? Los sensores flexibles, que ahora también se han, eh, se han vuelto otra vez a la palestra a desarrollarse, pero con algunas modificaciones, ¿no? Pero ya desde el año 85, por ejemplo, está ese como un hito específico, ¿no? Bueno, hay otros desarrollos intermedios que ya no lo vamos a comentar. Después el otro, en el año, bueno, en el año 90 casi no hay mucho, bueno, lo de los LEDs, ¿no? El 95, dice Flexible OLED from Conduct Polímeros, ¿no? Es decir, los LEDs orgánicos, ya los LEDs ya existían más anteriormente, pero en el año 90 ya empezaron a usarse los LEDs con proteínas. Una de los paradigmas de la electrónica analógica bueno, hasta ahora, es que se sigue enseñando en las universidades, es que todo está basado en la semiconductores, ¿no? En la física de estado sólido, en material silicio y germanio. Pero no es la única forma con eso se hace el OBJT, los frenos.
pero no es la única forma de procesar, de construir un transistor. También se puede usar eh, moléculas, macromoléculas, para hacer transistores, ¿no? Y ahí vienen los transistores orgánicos, ¿no? Que están estos polímeros. ¿No? Claro, no tienen la velocidad de transmisión de información que tienen, o de conductividad que tienen eh, el silicio, el germanio, pero bueno, hay unos indicadores ahí, ¿no? Que son el carry, los portadores, ¿no? Por la velocidad la portadora del movimiento del transporte de los electrones. Eh, pero comparativamente es menor. Bueno, era menor, ¿no? Pero ahora se está bastante equiparando, como vamos a ver, mencionarlo después. El otro hito importante aquí es el 2000, bueno, el 2007, 2008, está esto de los grafenos, ¿no? Los nanotubos de carbono, lo que dice ahí Flexible Batteries Based on CNBT, ¿no? El 2010. El CNT es los nanotubos basados de carbono, ha sido un salto también cualitativo en cuanto a los materiales, ¿no? La nanotecnología ahí va introduciéndose más en estos procesos de diseño de circuitos electrónicos, ¿no es cierto? Y bueno, ya a partir del 2010 ya empiezan ya tanto en dos líneas, no tanto aplicaciones más al lado de la biomedicina, como está allí las comunicaciones flexibles, las celdas solares impresas que no usan fullereno, ¿no? El fullereno es un arreglo, una configuración de los átomos de carbono que tiene bastantes propiedades de flexión y tal, pero tiene algunas desventajas también, ¿ya? Entonces, lo que se colecciona con todas las otras soluciones que no usan fullereno, podríamos, el fullereno también es como un paradigma que siempre se usa. Una vez que se establece una tecnología, lo que normalmente hacen los ingenieros o las compañías es, ya tenemos este descubrimiento, entonces hay que sacarle todo el máximo provecho a esta tecnología que hemos descubierto, ¿no? Y agotarlo y sacarlo todo. Ustedes lo pueden ver pues, con los LED, con las lámparas fluorescentes, con los LEDs, ahora con con los autos eléctricos, ¿no? Que ya está entrando los hidrógenos, pero igual hay lobby que quiere seguir con los autos eléctricos, igual. Entonces, ha habido ya una inercia del mercado acerca de usar el fullereno, pero hay otras alternativas que están empezando a explorarse más, ¿no? Esto ya estamos hablando de 2018, de 2019. ¿No? Esto lo que está arriba, que casi en la parte superior y derecha, el tercero, ¿no? Contando del final hacia acá, es donde está la tortuga y el otro, ¿no? Después, en la parte de abajo está esto de el stretchable recargable para baterías suaves. Estamos, este, digamos, haciendo estos ensayos acerca de cómo hacer que la deformación, el twister, el esfuerzo, la fuerza que le generas a torcer una placa, un material de estos semiconductores, te puede permitir recargar la energía, ¿no? Es bien interesante esto de temas de eficiencia en energía. Y, y bueno, ya lo último para 2020, los otros, lo que está saliendo más ya 2019-20 es estos tres, cuatro temas, que es la robótica suave integrada, los sensores de glucosa basados en papel, ¿no? Que con una impresora convencional y la tinta adecuada puedes hacer, una impresora de casa podrías hacer un sensor de esto de saliva, ¿no? Para hacer diagnósticos y tal. Y lo último, la parte de trabajo que dice 3D Printed Self-Healing Thermoelectric Generador, ¿no? Un generador de 3D basado en autocuración o algo así. Digamos que hay una configuración mecánica que cuando se va agrietando la estructura de esta impresión 3D, solita se va regenerando, ¿no?
Entonces, este es un panorama, digamos, general de algunos hitos los más importantes, ¿no? Como ven, hay principalmente los temas de energía, los temas de médicos, ¿no? Y por ahí un tema de iluminación también, ¿no? Que es digamos, que está de la mano con, con la energía. Y en todo esto va transversalmente, ¿no? Están los polímeros, ¿no? Hay también en los 90, me olvidé mencionar el PEDOT, PSS, también, ¿no? Es un polímero que ustedes van a encontrar bastante en la bibliografía de esto de PEDOT, ¿no? De cómo los desarrollos que se han realizado con estos plásticos, estos polímeros, estos sustratos, ¿no? Entonces, esta es una línea general de tiempo, ¿no? Y vamos a ver un poco de esto. A ver, la siguiente, ajá, donde está esto es la cita, donde está algunos materiales, bueno, ahí he listado algunos materiales, algunos polímeros, no, es la idea de mencionarlos todos, ¿no? El PEDOT, ¿no? PEDOT dopado, para las partes de la fabricación de LEDs, ¿no? Le decía todo lo que es los OLEDs, los LEDs, a partir de este polímero, es que se hace todo este desarrollo, ¿no? De los recubrimientos para las emisiones fotográficas. El PPB también, ¿no? El polifenilo feniledénico, para aplicaciones de bombillos, tableros, ¿no? Celulares y tal. Bueno, siguiente. Ya, este es bueno, aquí va a ser un poco una explicación un poco más de pizarra, pero igual lo vamos a mencionar un poco. Ahí, igual tienen ahí abajo el link para mayor detalle. La idea de aquí que era explicar un poco acerca de los modelos. Normalmente cuando ustedes llevan un curso de robótica a nivel universitario, siempre hablan de los modelos de H, ¿no? De los modelos de Navier-Harten, de Cinematic Inverse directa, y siempre se refieren a los LIMS, a los articulación, a los elementos rígidos, ¿no? Es decir, una barra, un bastidor, ¿no? Unos eslabones con unas articulaciones, y esto se va moviendo como un brazo de dos brazos rígidos, ¿no? Pero ustedes saben que no todos los problemas se pueden, es decir, es una buena aproximación para resolver muchos problemas, pero en la realidad hay problemas que no se ajustan a esto, o que queremos hacer un modelamiento mucho más preciso o más exacto de lo que sucede en la realidad, que es que hay estructuras que hay que hacerle un control, ¿no? Que nosotros podemos observar en la naturaleza. Cuando ustedes ven frente a la locomoción de alguna oruga o algún felino o algún animal, tiene una dinámica, ese movimiento, ¿no? Tiene unas ecuaciones que las gobiernan. Y hay una área que tiene que ver con la reproducción de estos movimientos, que no están tanto la locomoción, sino es el uso de limbs, digamos, una especie como de manos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la trompa de un elefante o los tentáculos de un pulpo. Esos miembros, no, digamos, en los vertebrados, pues tú tienes articulaciones y tienes el brazo es de la misma longitud y distancia y no se dobla, ¿no? Para hacer un movimiento tienes que girar la articulación específica. Pero estos animales marinos o el mismo elefante tienen digamos, es como que estuviera articulado, como que tuvieran infinitas articulaciones. Entonces, para aterrizar esto, el enfoque tradicional que se ha tenido de simplificar los problemas a solamente vertebrados queda corto porque te pierdes de muchas aplicaciones que podrías realizar para problemas que necesitan resolverse, ¿no? Por ejemplo, para un cuerpo que necesita tener una dimensión, un volumen físico para trasladarse, pero llegado un momento tiene que entrar por una escotilla o por digamos, por un acceso que tienes que reconfigurar tu forma física, ¿no? Entonces, si tú tienes todos tus elementos rígidos,
sería como un transformer, tenías que encapsularte o hacer reducir tus dimensiones para poder ingresar por esa escotilla, por ese acceso, ¿no? Por ese manjo de repente. Entonces, es muy complicado que algo que ya tiene articulaciones dirigidas, encapsularlo y sitiarlo, ¿no? Hacerlo más pequeño. En cambio, con algo que es flexible, es mucho más sencillo, ¿no? Porque buscas la forma de enrollarlo o doblarlo o tal, ¿no? Digamos, como tiene tantas, entre comillas, articulaciones, entonces se puede enrollar sobre su propio, sobre una propia articulación, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas no han sido suficientemente estudiados, ¿no? Ustedes pueden revisar la bibliografía a nivel nacional, no hay trabajos de estos. Eh, Quizás en temas a nivel estructural, para algunos edificios puede que haya algo aproximado, pero específicamente para lo que es el tema de robótica robótica electrónica flexible, no hay por lo menos que haga un modelamiento, ¿no? No hay, ya no está mapeado esto. Y es un tema muy, muy actual, bastante actual, porque están ensayando nuevas estrategias para desarrollar eh, monitoreos o ocultar partes internas del cuerpo, ¿no? Entonces aquí es una oportunidad, por ejemplo, para por lo menos adaptar el software que vamos a mencionar después, que se puede hacer esta simulación, ¿no? ¿Qué herramientas me permiten hacer el análisis pues estático, el de fuerzas, el de momentos, el dinámico, incluso ver la vibración, ¿no? Cómo afecta un pulso, por ejemplo, que yo le dé cualquier impulso que le dé a la articulación, ¿no? Y cómo esto se convierte en una oscilación, ¿no? O sea, cómo se motiva la oscilación y tal. Entonces ahí, por ejemplo, hay un montón de temas que se pueden ir detallando. A ver, siguiente, por favor. En el siguiente, bueno, es para comentar un poco específicamente sobre las baterías, este, todas las capas que hay que desarrollar, ¿no? Sobre todo la forma constructiva, ¿no? Van a encontrar bastante material donde te habla sobre cómo se construye, cómo se seleccionan los materiales, los procedimientos, ¿no? Es bastante operativo. No paso uno, paso dos, hacer tal procedimiento, ¿no? Y se van formando las capas, ¿no? O sea, uno de primera intención dice, bueno, hay que hacerlo de esta forma, pero cuando ya vas a hacerlo, a implementarlo, ya la física, pues, es inevitable, ¿no? No puedes escaparte de las restricciones físicas, ¿no? Es decir, no sé si te ha pasado, bueno, en mi caso yo tengo una impresora en 3D y y en los tutoriales pues se ve muy fácil pues cómo se imprime, ¿no? Y tal, y sale el dibujito, el sólido, el modelo 3D. Pero cuando tú lo haces ya eso solo, hay muchos fallos de cómo se imprime, ¿no? Porque la superficie tiene que estar tiene que ser una cama caliente, tiene que estar, este, controlar la velocidad y varios parámetros. La mayoría ahora de las impresoras ya viene bastante fácil de instalar, ¿no? Es decir, solamente configuras y tal, pero aún así hay problemas de deslizamiento o de rugosidad y tal, ¿no? Y, y bueno, eso es algo que sí lo tenía mapeado de alguna forma, porque tenemos algunos cursos llevado de procesos de manufactura, donde te dicen pues todas estas fallas que puede tener eh, el, el, este, los procesos de extrusión o procesos de forjado o, ¿no? O de sintetizado, lo que fuera, ¿no? Entonces hay unas propiedades físicas ya cuando implementas esto, ¿no? Restricciones de cómo se va a ensamblar o cómo va a quedar mejor. Entonces, este es otro tema ya de las baterías flexibles, sobre todo para aplicaciones como les digo, de sensores o dosificación. Bueno, vamos a ver un poco más adelante esto. O también las mismas calculadoras, cualquier dispositivo que necesites una batería flexible. Siguiente, por favor.
Me parece que creo que este debería estar más abajo, pero igual lo vamos a comentar para no salirnos de la ilación. Esto era acerca de las propiedades mecánicas, de eh, cómo se comporta un material cuando tú lo sometes a calor, ¿no? Eh, dos formas es decir, cuando tú analizas o estudias la parte estructural de un sólido o físico, o más o menos, digamos, que sea flexible incluso, las cargas a las que se someten, las fuerzas a las que sometes un cuerpo, una estructura flexible o rígida, eh, responde a dos naturalezas, ¿no? Una se genera de esfuerzos flotantes y esfuerzos, momentos flectores, ¿no? Y esfuerzos de compresión. O sea, pero eso es lo que recibe el cuerpo. Pero esto puede tener origen, puede ser una fuerza o puede ser también la temperatura. Una variación de temperatura puede hacer que el mismo cuerpo genere un esfuerzos internos. Entonces, aquí estamos sometiendo a la temperatura. Normalmente estas aplicaciones que estoy mencionando, algunas son con calor, otras son con variación de volumen por la expansión expansión o compresión de un fluido, puede ser de un gas, o también al discurrir un líquido también, ¿no? Puede ser otra forma. Entonces acá lo que estamos viendo es que si se dan cuenta, si observan la primera y segunda líneas, ¿no? La imagen de la primera línea y la segunda, la primera de ambas, hay una diferencia entre ambas, que es que hay una pequeña muesca ahí, ¿no? Esa muesca te permite que cuando se somete a calor, el material, la capa de PVC que se va a deformar, se deforma, pero no afecta la rigidez de los elementos estructurales, ¿no? Es decir, esas cubiertas que ven ahí como la parte de ploma, es la única que se dobla, pero la parte que está de marrón no se deforma, más bien se corta, ¿no? Es decir, es otro comportamiento físico respecto al primero, donde todas las dos capas están pegadas y se doblan ambas, ¿no? Se forma como un arco. Eso puede ser, uno puede decir que es algo trivial de momento, primera impresión, pero eso tiene muchas implicancias respecto de cómo haces tu modelamiento, que precisamente un robot, por ejemplo, que va a tener una locomoción o un transporte, ¿no? O va a sostener un objeto, ¿no? Entonces son dos configuraciones distintas, la transmisión de fuerza va a ser distinta, porque una cosa es sostener algo por todo, un grip, digamos, rodear toda la superficie, y otra cosa es sostenerlo en solamente unos puntos, tres o cuatro, porque toda la carga va a estar distribuida en esos tres puntos, ¿no? En cambio, si toda la superficie está distribuida, la distribución de fuerzas va a ser distinta. Y precisamente los robots tradicionales, los brazos robóticos que ustedes pueden ver tradicionalmente en las universidades, en la industria, tienen estos efectores, los útiles, son como unas garras, ¿no? Como unas tenazas, como unas pinzas, ¿no? Y, estas pinzas, para hacer el control, para sostener algo que es muy frágil, tienes que hacer un cálculo pues terrible de la fuerza con la que vas a sostener, si digamos, quieres sostener no sé, pues a, un vaso de vidrio o algo que sea frágil, ¿no? Una cáscara de un huevo, por ejemplo. Quieres sostenerlo, tienes que calcular muy bien, hacer muchos ensayos de simulación para que la velocidad con la que cierra este grip no destruye el objeto que es frágil, ¿no? Cosa que no pasa si tú tienes un mecanismo o tienes unos grips que son flexibles, ¿no? Porque tú pones fuerza, pero esa fuerza se va a distribuir sobre toda la garra, sobre toda la articulación. Entonces vas a poder, con poco control, es decir, no vas a tener que hacer tanto cálculo matemático, no vas a tener que hacer tanto procesamiento de máquina, de tu computadora, para calcular de cuánta fuerza y velocidad tienes que ajustar para que no destruyes esto. Simplemente le das a fuerza y una fuerza de apriete, y como se está distribuyendo la fuerza, entonces
cuando ya rodeas a todo el objeto, ya lo tienes suficientemente sostenido. No necesitas agregar más fuerza porque, digamos, se traslada el movimiento, la velocidad de movimiento, el incremento de la fuerza es mucho más lento, ¿no? Que si tú utilizas motores y quieres setear a un giro de motor, a un ángulo muy pequeño, ¿no? Incluso con un ángulo pequeño, si tú tienes un torque muy grande, puedes romperla, ¿no? Cosa que no pasa con esta grip flexible. Entonces es un cambio de paradigma bastante eh, brutal, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones que hay que se pueden, primero para construir el simulador, ¿no? O pensar esto, ponerlo en la agenda, en mapearlo de todas las oportunidades y posibilidades que esto puede generar, ¿no? Y bueno, abajo hay una extensión un poco ya más, abajo solamente, la segunda línea es solamente un gap y un bridge, ¿no? Solamente una muesca, y abajo ya hay una serie de muestras, como es que ya puedes combinar esto en cambiar la dirección, cambiar el ángulo y todo ese tipo de cosas. Bueno, siguiente. Bueno, aquí quería comentarles también, ¿no? Un poco más sobre la parte de la electrónica flexible, ¿no? Todas las aplicaciones que pueden haber respecto al monitoreo con estos circuitos, ¿no? Con los sensores, ¿no? Ustedes saben que un proceso de control dentro del campo de sistemas de control, eh, necesitas lo primero es un sensor, ¿no? Un sustrato. Estos son los biocontroladores, ¿no? Donde no necesariamente estás usando un semiconductor, ¿no? Como digo, eso es un polímero, pero tiene el mismo efecto, o mismo conceptualmente, hace lo mismo que un MOSFET, que un BJT, ¿no? Tiene su colector, base emisor, una cosa así, ¿no? O en el caso del FET equivalente, ¿no? Tiene tres pines, ¿no? Y con esto, pues, la idea es que se pueda hacer un mejor monitoreo al interior, ¿no? Cosa que no sea invasiva, que actualmente con los métodos tradicionales es muy difícil. Esto viene a ayudar en esa dirección, que se pueda hacer la jerarquía, la integración vertical, ¿no? Desde la sensórica, la captura de datos, el circuito de procesamiento, la energía, a pequeña escala que se pueda poner dentro de los órganos del cuerpo y esto se pueda trasladar vía comunicación, wireless, los picos, fuera, ¿no? RFI, lo que fuera, y almacenarlo y ya procesar la data, ¿no? La parte digamos, la parte más, lo primero, no necesariamente lo más importante, pero que también la parte de procesamiento de datos es importante, pero la parte clave se puede decir, ¿no? Porque si no capturas los datos, si no los procesas o los interpretas adecuadamente, con qué restricciones o qué, ¿no? No se va a poder procesar más adelante, ¿no? Entonces ahí también hay un campo, ¿no? Y se complementa con la siguiente lámina, que versa la siguiente, que es eh, donde hay pues ya todos los wearables, ¿no? Tanto para energía, ¿no? Para la flexión del músculo genera el, el, este, una recarga de energía, ¿no? Los prótesis en la piel, ¿no? Los implantes cocleares, ¿no? La genética y también la dosificación, ¿no? Esto la entrega, la dosificación de medicamentos a través de la piel, ¿no? Entonces, normalmente esto de aquí se hace de forma eh, no controlada, ¿no? O sea, algunos medicamentos que esperan un parche y el parche va actuando como si tomaras una pastilla. Tiene un flujo, pues un proceso de estabilización, una reacción cinética, ¿no? Y tiene un tiempo establecido. Es muy parecido a una señal de control, pero no se puede controlar porque no estás interviniendo. O sea, inicia el proceso y tiene un lazo abierto, ¿no? ¿En qué tiempo
la concentración del medicamento llega a cubrir el 20%, el 80% del cuerpo, no se puede controlar, ¿no? En cambio, con esto sí podría haber alguna forma, ¿no? Si por monitoreo, si tienes un sensor y tienes aquí tu sistema de control, puedes ir monitoreando en qué momentos dar la siguiente dosis de la medicamento, ¿no? Bueno, siguiente. Ah, ya. Este es ya empezamos aquí a ver un poco de los actuadores. Como les decía, en la parte ya de la robótica flexible, dentro de robótica flexible tiene varias interpretaciones. Se puede entender como que es el circuito eléctrico, o electrónica flexible, perdón, se puede entender como que es el circuito eléctrico que está sobre una lámina que se puede doblar, ¿no? Normalmente el paradigma es que lo hagas en una baquelita, ¿no? Que hagas tu circuito electrónico en una baquelita puede ser, ¿no? O un elemento rígido como un Arduino o un Raspberry, ¿no? Pero se puede entender también como que haces el circuito sobre una lámina flexible, ¿no? Que puedas doblar, ¿no? Ese podría ser vamos a hacer una forma de interpretación a se refiere a la impresión, ¿no? De los circuitos electrónicos con inyección de tinta, por ejemplo, ¿no? Ya hay, está no he puesto, pero ya hay unas impresoras, bueno, con cualquier impresora normal, común y corriente, si tú te compras hay unas tintas que son, tienen unas propiedades conductivas, ¿no? Tú puedes imprimir un circuito y eso, en una hoja puedes hacer, o pegarlo a un cartón y hacerte un robot de origami. Ahora, respecto a estos actuadores mecánicos, neumáticos, no, está bastante, la primera aproximación de extensión es el aire comprimido, ¿no? Eh, es mucho más sencillo implementar, tanto por volumen, ¿no? O sea, si tuvieran la opción de implementar algo con aire o con fluidos, el aire, la implementación con neumática es mucho más sencillo, ¿no? Desde el punto de vista de equipamiento, ¿no? Controlar la presión del agua, es todo un lío, ¿no? En cambio, son más pequeños, que hacen menos ruido de repente. Eh, y bueno, es mucho más rápido de disminuir los volúmenes, ¿no? O sea, los actores neumáticos lo que te permite es que rápidamente puedes pasar de un gran volumen, ¿no? Rápidamente reduces las dimensiones, ¿no? Utilizando aire, ¿no? Hacerlo con agua o con un fluido, con un aceite o tal, sería un poco mucho más trabajoso, ¿no? Y o sea, te vas a, se complica el estudio porque el líquido tiene esta propiedad de, de que no, de que para ciertas condiciones puede pasar a ser un fluido no newtoniano, ¿no? O sea, puede soportar esfuerzos de corte, pero de repente no soporta un esfuerzo, eh, un impulso, ¿no? Un impacto de fuerza. Entonces, ahí hay unos temas mecánicos que un poco hay que tener en cuenta. Cosa que con el aire no sucede, ¿no? Con un gas, ¿no? Si vas a trabajar con unas mangas, por ejemplo acá, ¿no? Estos son los actuadores neumáticos más que ustedes van a encontrar en los tutoriales, en los videos acerca de cómo se utilizan estas mangas, ¿no? Precisamente para que se doblen y generen esta propiedad, pues, de que como que de un agarre, ¿no? Eh, y más una vez el bending actuador, ¿no? Cuando está eh, inflado, se, se, se forma como un círculo, ¿no? O el multi-DOF también, ¿no? El DOF es dividido frío, ¿no? Los grados de libertad pueden ser para un lado, para el otro, ¿no? O sea, varias configuraciones, puede ser en múltiples, ¿no? Normalmente van a haber solamente una configuración, pero acá también les presentan algunos modelos donde hay hasta dos posiciones. Posición 1 se enrosca hacia un lado, se enrosca hacia el otro lado, ¿no?
o su volumen se estira hacia arriba, en donde dice el elongating actuator, ¿no? Se comprime y se extiende hacia en la forma vertical. Y bueno, y las aplicaciones, digamos, estos son los actuadores de forma abstracta, y las aplicaciones está, por ejemplo, aquí en el bíceps, ¿no? Para las rodillas, para los cuellos, etcétera, ¿no? Esta es una aplicación, pero también puede haber más adelante vamos a ver algunos otros. Siguiente, por favor. La siguiente es sobre, la siguiente es sobre yo voy a hacer acá escribir un poco sobre los relés, ¿no? Siempre nada viene de la nada, pero entonces hay un modelo que podemos utilizar de referencia para entender lo que vamos a ver después. Eh, cuando, cuando se estaba empezando a hacer los circuitos lógicos, ¿no? Los circuitos lógicos existen mucho antes de que existan los tubos de vacío, los semiconductores, ¿no? Los polímeros. Antes, principio de siglo quizás, ya habría que hacer secuencias lógicas. Póngase, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para hacer estos cambios de los trenes en Norteamérica o en Inglaterra, eh, ahí pues llegas, no es como acá, pues que solamente tenemos una línea, ¿no? O las rutas de trenes que van de transversales, ¿no? Donde hay una ruta de Lima-Callao, del Callao hasta Huancayo, ¿no? Y tal, o de Canto Grande a Villa Salvador, son una línea, ¿no? Pero en Estados Unidos o en algunas zonas, por ejemplo en Chicago, en algunas zonas industriales, la estación del tren es una estación así como es como Puente Nuevo, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, llega un tren del norte, llega un tren del sur, llega un tren del este, del oeste, por todos lados, viene como 6, 7, 8, a veces hasta 10, 12, 12 rutas, y llegan a un punto. Entonces, esas líneas tienen que cruzarse, y para cruzarse necesitas mover unos cambiavías, ¿no? Unas máquinas que hacen que las vías muevan para que el tren se vaya para derecha, izquierda. Esas máquinas, esos cambiavías, se activan por unos relés, ¿no? Los relés se activan y tal. Entonces, esos relés hacen una secuencia, ¿no? Secuencia uno, secuencia 2, secuencia 3. Pero para que haga esa secuencia lógica, tienes que desarrollar un sistema, algo que te permita hacer un on-off, pero de forma automática, no de forma manual, ¿no? Claro, puedes hacerlo manual, pero la idea es que sea con mayor confiabilidad el proceso, y lo haces automático. Y ya existía en principios del siglo XX, eso antes creo, esta configuración que era un relé bimetálico, ¿no? El principio de funcionamiento es que tienes dos placas metálicas, una de mayor capacidad calorífica, ¿no? Y la otra. ¿Y qué sucede? Cuando tú le aplicas calor a este sistema, como tiene diferente capacidad calorífica, una va a elongarse más que la otra, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace aquí es pasas una corriente, y por efecto Joule, la corriente eléctrica genera una delta de temperatura. La delta de temperatura hace que se extiendan las dos placas, se extienda una, se extienda más que la otra. En reposo las dos miden igual, pero cuando calientan, una se estira más que la otra. Ahora, ¿por qué se dobla? Porque, bueno, la junta, la unión entre ambas, está soldada, ¿no? O está unida de tal forma que esa dimensión, la del centro, no debería cambiar. Entonces, el que se elonga más, de todas maneras va a tratar de elongarse más, y lo que hace es, se dobla hacia un lado, ¿no? Para tratar de aumentar su dimensión en alguna dirección, ¿no? En algún grado de libertad que no tenga restricción. Entonces, y la que es pequeña, la que se deforma menos, también va a tratar de expandirse, pero como la otra tiene se deforma más, entonces genera una fuerza. Ahí viene lo que les comentaba, esto de que la temperatura genera esfuerzos, genera fuerzas, y genera una fuerza que hace que se doble este metal, ¿no? Entonces uno se va a doblar más que la otra, y por eso se va hacia un lado, por este caso estamos viendo la derecha.
El caso del que dice calentamiento directo. El caso de calentamiento directo es similar, ¿no? Tiene el mismo concepto de calentar ambos metales, que uno se doble más que el otro y eso hace que se activen, ¿no? Se enfría, deja de pasar la corriente, se enfría y regresa a su sitio. Entonces ahí ya tienes un circuito lógico on-off, on-off. Y con eso, pues, si tienes el on-off, puedes construir ya una secuencia lógica más grande para hacer el AND, el OR, ¿no? Entonces, cosa que dices, si el tren va por acá y el otro tren también, entonces haces una secuencia lógica. Entonces el otro tren debe estar por acá, ¿no? O si este tren o este tren pasa por esta línea, entonces hacer tal secuencia. Entonces, ese concepto esa idea del relé térmico y metálico es la analogía física, ¿no? Del sistema análogo que se puede usar para esto de los flex, ¿no? De los grips flexibles. En la siguiente, por favor, vamos a ver un elemento de esto, de cómo se ve implementado, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Estos robots que tienen unas garras que son flexibles, donde a medida que tú vas aumentando la presión de aire que está dentro de hay una cámara dentro, ¿no? Cuando tú la insuflas, ¿no? La parte que es más rígida, imagínense pues que la parte digamos, de que está como estrías, ¿no? Como aletas, es como un sólido que tiene una capacidad calorífica mayor o distinta que la que está, la base donde está, se parece como una goma que está toda sólida. Pues esto es un modelo que es análogo al de arriba, donde tienen eh, por variación de temperatura no se dobla más que el otro, entonces se curva. Aquí el equivalente, digamos que es el aire, cuando pasa por estas dos cámaras. En el caso de abajo, como es rígido, no va a afectarle casi nada, se va a estirar poco. Pero las que tienen las estrías, como las paletas, cuando se llene de aire, va a tender a expandirse como un globo. Entonces va a tender a ocupar todo el volumen y va a empujar hacia la otra, a que se curve en una dirección. Esa propiedad física, ese, ese, ese sistema análogo, tal como el relé, en este caso aplicado a los grips, a las tenazas de este útil, te permite sostener equipos que sean, o objetos que sean, eh, sean suaves, que sean frágiles, ¿no? Si fuera una grip, pues seguramente te va a dejar unas marcas, ¿no? Pero como esto es flexible, lo va a sostener de tal forma que no, que las fuerzas van a empezar a distribuirse sobre toda como va a sostenerla por muchos puntos, ¿no? Entonces, esta es una revolución bastante, un salto evolutivo muy importante, ¿no? Que puedas sostener objetos eh, que sean suaves, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Estamos ya completando. Aquí tenemos otro ejemplo ya ya para un sistema de locomoción. En el otro anterior era como para sostener un objeto, pero acá también se puede hacer como sistema de locomoción bueno, acá con sus construcciones, ¿no? Parte de las piernas, la parte de lo que es lo que dice semi-stiff hop, precisamente es eso, ¿no? Cuando no está en reposo, está como la parte donde dice flexible leg. Cuando le aplicas la tensión, la carga, el flujo de aire puede ser, hace que se estire uno en una dirección. En este caso es al revés, ¿no? Puede ser como donde dice free bending, las estrías o las paletas están hacia afuera. Y donde dice limited bending, está más bien hacia adentro. Entonces, no importa si es hacia afuera o hacia adentro, lo importante es que la configuración, tú diseñas a estos rubbers, estas gomas, para que cuando le pases el aire o algún elemento, puede ser aceite, en general un fluido, algo haga, o incluso también un circuito eléctrico o temperatura, haga que se deforme en esa dirección. O sea, estás prediciendo o estás diseñando, precisamente ese es el objeto de diseño, es que estás previendo de qué forma se va a curvar toda esta disposición de los materiales, ¿no? Para que se logre el objetivo de hacer la locomoción, por ejemplo, en este caso, ¿no? De que se va, se puede reconfigurar el, la- especie de molusco, una especie de animal que está reptando,
y se configura para que se eleve y sobre una superficie plana, no sobre una pared, ¿no? Bueno, siguiente. El siguiente es otra, ya algo más lo que le mencionaba sobre los robots origami. De esto tampoco hay mucho, del anterior no hay, y de esto tampoco hay. Pero esto, me parece que eso está un poco más próximo a la facilidad de hacer un diseño y de implementación, ¿no? Digamos, el de arriba podríamos decir que hay que conseguirse pues una impresora 3D para hacer los rubbers, la impresión y tal, poco complicado, quizás el sistema de neumático, un compresor, ¿no? O sea, digamos que incluso siendo neumático es un poco laborioso, ¿no? Pero aquí en Robot Origami es mucho más sencillo todavía, ¿no? Imagínense pues una superficie plana que tiene aquí, lo generas los dobleces, ¿no? Es como hacer estos, eh, ustedes de repente no sé si ustedes han hecho ellos han jugado con estos eh, piezas de papel, hacer aviones, hacer los gallitos y este tipo de cosas. Entonces, a partir de eso tú puedes hacer otros tipos de configuraciones. Por ejemplo, acá hay una configuración que se puede doblar de tal forma que tenga una estructura que le permita moverse, ¿no? Si se comprime en una dirección, si se dobla esta plancha o este papel, ¿no? En una dirección, entonces te genera un avance, ¿no? Que vas como una especie como de legs, ¿no? De piernas, ¿no? Y cuando se estira, pues te permite, pues, no sé, capturar energía o tal, o disipar el calor. Es decir, hay un montón de análisis aquí que no se ha realizado, o sea, no hay para nada de esto, está bastante eh, campo ahí para que ustedes puedan desplegar su iniciativa, ¿no? De esto de convertir estos teselados. ¿Cuál es la forma más óptima, por ejemplo? ¿Por qué se dobla de esta forma y no de otra forma, ¿no? Aquí de repente es un poco obvio, pero hay otras configuraciones de teselado, ¿no? Donde no es tan obvio decir, lo voy a doblar de forma cónica o de forma circular, ¿no? O de qué forma lo doblo, ¿no? Por ejemplo, siguiente, por favor, creo que en la siguiente está. La siguiente está un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, allí ya no es tan obvio cómo lo doblo, ¿no? El origami, el papel, ¿no? Imagínense que esto no sea de papel, sino sea de un polímero, de un plástico que puedas, y que sea de un tamaño pues suficientemente pequeño como para que se introduzca pues en vías sanguíneas o qué sé yo, ¿no? Y esto de aquí, por ejemplo, requiere pues algunas herramientas para trabajar, ¿no? Es decir, un software de cálculo, un software de modelamiento, un software de cálculo de esfuerzos, de estructuras, ¿no? Entonces, va por esa línea, ¿no? Tanto conocer materiales, porque con ciertos materiales hay cosas que no se va a poder hacer porque el material, las propiedades mecánicas del material, ¿no? Cuál es su coeficiente de rigidez, su módulo de Young, ¿no? Y este tipo de parámetros físicos, que tampoco es que sea muy complejo, ¿no? Digamos, no va a ser el ensayo de materiales, ¿no? Digamos, toda esa información se busca, se recopila, tienes el material, y ya con eso haces tu modelo de cómo va a ser la estructura, ¿no? Normalmente esto creo, lo veía un poco más la gente civiles para hacer los temas de o sea, los ingenieros civiles especializados en estructuras ven un poco más de estos temas, ¿no? Pero se está trasladando también este conocimiento hacia la parte de robótica también, ¿no? No se había mapeado anteriormente porque no se había pensado que era un campo de conocimiento que se podía desarrollar, ¿no? Claro que ahora se puede decir, no, sí, todo el mundo está ocupado más en temas de inteligencia artificial y tal, pero hay partes que no se han desarrollado, no porque no se pueda, sino porque no le ha puesto mucho ojo o interés en estos temas de cómo sacarle el jugo a las propiedades mecánicas de los objetos para hacer nuevas interpretaciones de la realidad, ¿no? O sea, ya tienes estas planchas y
lo compactas, lo giras, lo extruyes, lo extiendes. Quiero captar más energía, más, extiendo el área, ¿no? O si quiero, tengo que o sea, pasar por una zona que es de poco acceso, tengo que compactarme, ¿no? Y tal. Entonces, todas esas propiedades mecánicas o esos conocimientos de cómo se dobla y si se puede doblar o tal, entonces es un campo que está ahí por estudiar, ¿no? Y la optimización de esto, ¿no? Precisamente, bueno, no he puesto uno, puedo poner uno, pero hay diferentes configuraciones. Con esa misma hoja puedes hacer varias configuraciones y cuál es la más óptima para cada caso de aplicativo. Siguiente. Bueno, ya para terminar, ya estamos terminando. Bueno, aquí quería comentarles un poco de las herramientas que hay. La verdad no he encontrado. La gente que investiga esto no está, vamos, hace software ad hoc. Es decir, yo necesito hacer un proceso específico y no hay software para eso, entonces construye mi propio software. Ustedes van a ver los papers ahí al final y más o menos va en esa línea, ¿no? Que ha hecho algún avance. No es que agarre pues el AutoCAD o algún software comercial y lo utilice, ¿no? Normalmente son gente que hace su propio software, que eso ya es un reto ya hacer, construir tu propio software. Pero tampoco es que sea, digamos, el tipo de cosas que calculan, eh, no, nos tienen ciertas limitaciones, ¿no? No es que calculen todas las posibilidades. No es como un software comercial que trabajan pues cientos de personas en meses de desarrollo y pues tienes todas las facilidades de desarrollar, plasmar lo que tienes en mente en una forma física virtual, ¿no? Ellos normalmente lo que hacen es calculan pues hacen software para hacer cálculos muy específicos de performance, de calcular un punto, normalmente es una posición o dos, ¿no? Pero si tú quieres hacer algo continuo, algo de, por ejemplo, si quieres hacer este diseño generativo, ¿no? Que no lo he puesto, pero busquen ahí en Autodesk, ¿no? Las palabras claves Generative Design o Design, Generative Design. Ahí van a encontrar cómo es que ese software, el Autodesk, tiene unas librerías o unos módulos que te permite lanzar, o sea, ya el papel del diseño de ingeniería ya queda atrás, ya tú solamente manipulas los datos y dices, ¿sabes qué? Quiero probar todos los valores entre este y este número. Y pum, te arroja todo solamente va a modificar los parámetros y te da 200 modelos ligeramente distintos y te optimiza los valores. Entonces, ya hay muchas herramientas comerciales para ciertos casos, pero para esto específicamente lo de cosas flexibles, la verdad es que no he encontrado mucho. El TypeFlow se usa con Blender, ¿no? Es un software bastante usado. El TypeFlow es bastante básico, lo que hace es simula cómo se expande un globo cuando le pones aire, ¿no? Es muy específico, no hace, entonces para hacer algo de lo otro es un poco más complicado, tendrías que traerlo, exportarlo de repente de OnShape o tal, ¿no? OnShape también es un software de diseño mecánico, también es muy bueno. También el Sofa, no llegué a encontrar descarga, pero sí vi en los dos o tres papers donde mencionaban esto, ¿no? Cómo lo usaron para hacer unas simulaciones. Y el MSC Nastran es el software por excelencia de diseño mecánico, para hallar esfuerzos y tal, pero es para cosas rígidas. No sé si habrá, digamos, por aquí podrían uno empezar a explorar, ¿no? Como digo, es bastante, eh, no es tan extendida en tema de software, porque, digamos, si ya tú lo construyes, pues ya empiezas a sacar datos y no te preocupas del software, ¿no? Pero a veces incluso tener las herramientas de físicas no está tan disponible, así que lo que puedes empezar a hacer es diseño o simulación en ordenador, ¿no? Ahora hay bastantes, bueno, el Onshape es online, yo les recomiendo que le den una vuelta a Onshape, ¿no? Si ustedes han usado SolidWorks o Inventor o algún software de diseño
mecánico, el on-shape le va a es lo mismo, pero es online, ¿no? Entonces puedes hacer versiones y tal. Es muy, muy bueno. Yo casi ya no uso, antes usaba el FreeCAD porque saben que uso, ¿no?, en Linux, pero con el OnShift ya lo tengo todo en la nube, no me preocupo de estar instalando y tal. Todo en nube, no voy a Windows, lo bajo y tal, en nube. No, el Blender sí necesitas instalarlo, pero el Blender está bastante, el Unity tampoco lo he puesto, son software de modelamiento de objetos en bidimensionales, ¿no? A partir de eso se puede empezar a hacer estos análisis, ¿no? Porque si no tienes esas herramientas, vas a estar haciendo ensayo y error, ¿no? Que ya te estás alejando un poco de lo que es la ingeniería, que debe ser utilizar herramientas de modelado, de simulación, ¿no?, de testeo antes de implementarlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. La última página es la bibliografía. Yo quería agradecerles por la oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta. Igual, gracias por su tiempo y disculpen la demora al inicio, ¿no?, de poder tratar con los organizadores. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, a continuación daremos pase a la sección de ronda de preguntas. Bueno, serían 3 minutos para el público general para que formule sus preguntas en el chat. Y bueno, esperemos los 3 minutos y para que el ponente resuelva todas sus dudas o consultas. Muchas gracias. Creo que había una pregunta, pero se salió de donde yo la textos, chats. O en todo caso, si me pudieran leerla, o sea, celular, no sé dónde, dónde veo el mensaje, el chat. Creo que hay una pregunta. Sí, ingeniero, a ver, se le voy a leer la pregunta que nos ha llegado en estos momentos. Y dice Sí, así, gracias. ¿qué materiales son más utilizados para la electrónica flexible? Ah, eh, bueno, sí, creo que había una diapositiva, creo que estaba en la número, creo que en la 7. En la 7 había un listado, en la PPT, en la diapositiva 7 había un listado de los principales que había puesto, electrónica flexible, ¿no? Algunos polímeros. El que más he encontrado información es el PEDOT, dopado, polietilendioxidofeno. Bueno, los términos químicos son muy lejos de pronunciar, pero es el PEDOT, ¿no?, el dopado, y el polifenilo el PPB, ¿no?, el PEDOT y el PPB, ¿no? Y estos son para aplicaciones en LED, ¿no? O sea, no hay como un estándar, o sea, los materiales normalmente están orientados a las aplicaciones, es decir, si uno trabaja en aplicaciones de iluminación, tipo LED, por ejemplo, para bombillos o recubrimientos, entonces más va a usar el PPB y el PEDOT, ¿no? Ahora, si uno trabaja más temas, por ejemplo, de temas
no sé, de microondas o absorción de radares, el polipirrol, por ejemplo, el PPY, ¿no? Hay otro acá, por ejemplo, para inhibidor de corrosión, explosivos electromagnéticos en circuitos electrónicos, el PANI, polianilina dopada, ¿no? Entonces, eh, no tengo a la mano digamos, qué sector económico, o sea, los volúmenes, por así decir, si de repente la pregunta va por el lado de cuánto, una tasas de cuánto se usa, no tengo a la mano o sea, qué proporción se usa más, o sea, o qué volúmenes, tendría que darle una esquinada más, pero como digo, eso vas a definirlo según la aplicación, ¿no? Según la aplicación vas a utilizar más de un polímero que otro, ¿no? Eso es según sea el caso, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta. Ok, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con la segunda pregunta, nos comentan, un momento. Ok, nos comentan con respecto, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas con respecto a la electrónica flexible? A ver, ventajas y desventajas. Bueno, respecto a la electrónica tradicional, las ventajas es que puedes hacer cosas que no se pueden hacer con la robótica flexible o con la electrónica flexible, ¿no? Con la electrónica flexible tú puedes hacer estas configuraciones, esto como digo, cambiar el volumen de un cuerpo sólido. La parte orientada a robótica está bastante orientada hacia la infraestructura física, porque un robot necesita pues, brazos, articulaciones, un tronco, piernas. Entonces, el tener esta disponibilidad de cosas flexibles te permite que ese brazo, esos troncos, esos miembros, puedas reducirlo de tamaño. Ese es un cambio para mí una pues, brutal, ¿no? O sea, solamente en robótica. Ahora, en temas de biomedicina, de aplicaciones en la salud, pues te permite pues eh, que tengas más comodidad. Por ejemplo, es mucho más incómodo tener una placa dura, rígida de un circuito integrado que esté pegado pues a, a tu, a tu brazo o que esté dentro de en tu cabeza o en algún órgano interno, ¿no? Es mucho más cómodo, ergonómico, quiere decir, incluso hay aplicaciones en textiles donde precisamente esta electrónica flexible toma la forma curva de los brazos o de la cabeza, ¿no? Estudiado. Entonces, tiene que ver bastante con, este, con las proporciones, con la forma físicas o biológicas que tienen con la morfología, ¿no? La forma de los objetos, ¿no? De los cuerpos físicos, ¿no? Entonces, digamos, esas son las principales ventajas, ¿no? Que te permite hacer cosas que no puedes hacer con la robótica rígida. Y las desventajas es de que eh, siempre hay dicotomía, ¿no? Que un objeto cuando es más rígido, soporta más carga, tiene ese paradigma, ¿no? Pero cuando es más flexible, normalmente en el tiempo de vida útil de estos materiales, se someten a unos esfuerzos. Cuando tú sometes, ustedes han hecho de repente este juego en el colegio, cuando tienes un lapicero y lo doblas un poquito y lo doblas en el sentido contrario y haces así doblar en una dirección, en dirección contraria, después de 200 o 500 veces termina rompiéndose. Ese fenómeno es un fenómeno de fatiga, ¿no? Cuando una viga, una columna, o un link, una vara, que tiene cierta rigidez, tú la sometes a una fuerza, pero esa fuerza cede, vuelta otra vez, otra fuerza cede, y vuelta, o sea, digamos, es periódicamente le aplicas una fuerza,
vas a generar fallas internas, unas microgrietas, y con el tiempo vas a generarle fatiga. O sea, no es que se rompa de impulso, no es como que tú le das una fuerza muy grande, ¿no? Por ejemplo, como que cuando quiebras, agarras los fideos y lo quiebras de poquitos, ¿no? Lo quiebras en un golpe, ¿no? Ese es porque hay mucha fuerza y la sección del fideo es muy angosta, entonces se fuerza, ¡pah!, se corta en una. Pero, ¿qué pasa si tú le haces poco esfuerzo, pero das continuo durante mucho rato, también se va a cortar, ¿no? Como digo, en el caso de la opción. Entonces, en el ciclo de vida, en el tiempo, en una extensión mayor de tiempo, la durabilidad de estos materiales es mucho menor. Lo que te dura, pues, un grip rígido, te puede durar, pues, meses, años, no sé, o más. El flexible, pues, como tiene estas juntas, estos puntos donde se dobla, esos puntos va a tender a fallar más rápido, ¿no? Ustedes pueden verlo frente a de estos temas industriales. Todo lo que es sistemas neumáticos, mangas, trabajo con mangueras, todo este tipo de cosas, de elementos flexibles, se cambian a fajas, correas, todo eso se cambia a cada rato porque precisamente son las que sufren más porque se calientan, se estira, se enfría, se congela, se está moviendo, se fatiga, ¿no? El material se va fatigando. Entonces es un elemento que te dura mucho menos, ¿no? Esa es, digamos, la principal, creo que, desventaja de este tipo de materiales, ¿no? Que tiene poca vida útil. Eso creo que es la respuesta, sería por ese lado. Genial, ingeniero Luis. Bueno, continuando con la ronda de preguntas, nos hay otra consulta, bueno, que dice así. ¿Qué tan viable es el día de hoy realizar proyectos con electrónica flexible? Bueno, y nos comentan, dice que hay productos en el mercado que pueden ser caros, pero hay que ver si son realizables a gran escala. Vamos a ver por partes. La primera parte que me decía sobre qué tan factible es esto, bueno, como digo, primero tiene que haber ensayos para tomar datos de cuál es el producto mínimo viable, ¿no? Si alguien quiere hacer una aplicación comercial, tiene que lanzarse y hacer un modelo, un patrón. No hay aplicaciones tan comerciales, eso ya depende de la inventiva. El tema de la escala, como dices, ¿no? Para ponerlo ya en perspectiva de si alguien quiere hacer una startup, una empresa con esto, tiene que haber el suficiente mercado, analizar ya otras variables que ya están fuera ya más del alcance de la parte técnica, ¿no? Lo que hay es en algunos key people, personas clave que se pueden googlear, hay algunos charlas en TED, esta series de conferencias. Hay dos o tres expositores que hablan de esto y ellos están todavía en fase de desarrollo, o sea, son laboratorios de investigación donde hacen estos prototipos, ¿no? Tienen financiamiento y tal, pero no ha saltado a la palestra, digamos, un producto que sea visible, ¿no? A veces son temas muy nichos de mercado donde la propia están ahí como que a la expectativa, pues, los laboratorios o los desarrolladores de equipos médicos de repente, o de repente no es una aplicación de salud, sino es una aplicación de logística o de transporte o del sector tal, ¿no? Entonces la innovación siempre está esperando a que se pueda hacer viables estos desarrollos, ¿no? Y eso ya es un tema ya más que del lado técnico, ya es ver cómo esa tecnología, aterrizarlo, a testearlo y ya con un producto comercial, ¿no? En todas estas líneas tienen mucho potencial, pero eso se tiene que validar ya con el mercado, ¿no? Eso ya se un poco a la parte de la tecnología, de las aplicaciones potenciales de investigación, ¿no? De desarrollo, que es lo que más está orientado a la charla, ¿no? Perfecto, ingeniero. Bueno, también nos hay otra pregunta que dice así. En los circuitos flexibles, ¿cómo se adaptan a esto los dispositivos electrónicos? Eh, En realidad, los circuitos, o sea, los dispositivos, o sea, el concepto del el desarrollo de un equipo biomédico, un dispositivo, está asociado a su control, es decir, el, el, este, el,
no es necesariamente, no siempre es posible encontrar una interfaz, ¿no? Que te permita adecuar la tecnología existente a algo, a una innovación. Por ejemplo, de repente ustedes han visto estos bombillos donde estos fluorescentes redondos, circulares, ¿no? Antes, pues, tenías estos fluorescentes, tú tenías un foco puesto, un bombillo, un tipo foco, en tu casa con esta rosca, la Edison 23, que es la que todo el mundo conoce, y tú querías poner tu fluorescente redondo circular, tenías que sacar toda esa instalación y ponerle un plato grande, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, ¿y qué hicieron? Bueno, inventaron una interfaz, que es que ese redondo circular, ese fluorescente, de crear, encapsularon todo ese el reactor, todo ese dispositivo, lo encapsularon una estación central y le sacaron como que dos antenitas para que sostenga el tubo, y la rosca final era una rosca tipo E23, E27, que es la rosca que usa el foco común. Entonces, ahí hay una interfaz. Lo que has hecho es un producto nuevo, una innovación que ya había una infraestructura ya desplegada. Lo que has hecho es adaptarlo para que la infraestructura existente pueda ser compatible con ese nuevo desarrollo tecnológico. No necesariamente cuando tú desarrolles un producto o una solución tecnológica basada en electrónica flexible, por así, precisamente para una aplicación concreta, no necesariamente vas a utilizar toda la infraestructura ya existente. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en esta diapositiva que había, me parece que es la número 15, donde está este brazo robótico con los grips. Por ejemplo, ahí el brazo robótico sigue siendo el mismo brazo. Entonces, lo que has cambiado es nada más el efector final, porque las garras son rígidas y ahora has puesto el caso que son flexibles, ¿no? Pero solamente has hecho ese cambio porque todo lo demás ya está hecho, no vas a reinventar la rueda, vas a hacer otro brazo de otro, no, ya está el brazo, lo que quieres hacer es cambiar la configuración, ¿no? Claro que acá no estás usando motores, estás cambiándole le estás agregando también la manguerita para que insufle el aire y tal, ¿no? Pero eso estás modificando, estás adaptando la tecnología que existe para ponerle un efector final, ¿no? En ese caso sí es posible, pero en otros casos, por ejemplo, eh, me parece que es el robot de origami, por ejemplo, eso es algo disruptivo porque no hay una tecnología previa que te sirva de soporte o de infraestructura para que implementes esta solución. Tiene que ser greenfield, o sea, greenfield le dicen a cuando es de cero, cuando no hay no es como una evolución que tienes esto y le complementas y haces una interfaz para que se vuelva flexible, ¿no? Esto es de cero, desde el inicio, todo está encapsulado, toda la solución, todo es hecho en electrónica flexible, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre vas a encontrar esta adaptación de tecnología existente, de infraestructura ya existente, hacia una parte de la solución que es de cambios como el caso del brazo. En el caso de los folding, self-folding, ¿no? De autodoblado, de estos robots origami, que están hechos de cero, ¿no? O sea, no hay una infraestructura. Lo que sí hay es, por ejemplo, se desarrolló esta forma para imprimir estos circuitos, ¿no? Que van en el brazo, por ejemplo. Se creó una tinta para que con tu misma impresora de común y corriente puedas imprimir estos proyectos, ¿no? Entonces, es una apropiación, es una modificación para preparar los materiales, pero no es específicamente para la implementación, ¿no? O sea, puede que uses herramientas o máquinas ya existentes, pero tu solución final, el producto final, puede ser híbrido, mezcla de tecnología anterior y la nueva, o totalmente nueva, ¿no? Porque esto no había ese producto. Ahí están todos los circuitos son específicos, las baterías son súper condensadores que también son como electrónica flexible de repente, ¿no? Puede que sea esa la solución. Entonces, no siempre vas a... De eso tienes que evaluarlo según cada caso, ¿no? Si es un caso de energía, si es un caso de biomedicina, depende del caso, ¿no? Como digo, acá te muestro dos casos donde uno sí complementas lo anterior y en el otro lo haces de cero, ¿no? Creo que eso sería la respuesta. Excelente, ingeniero. Bueno, a continuación, la última pregunta de esta ronda, que dice así. Estos tipos de circuitos, ¿qué tal es su comportamiento con respecto a señales de alta frecuencia?
O sea, si debo hacer un transmisor de señal, ¿tendrán algún problema o necesariamente para una aplicación de alta frecuencia tiene que ser en una placa rígida? Ajá, esa es una buena pregunta, y es una aventura ya un poco más avanzada. Eh, bueno, a ver. mm, Ya, hay unos, no lo he puesto aquí, pero no está como imagen, pero está en de repente está en la bibliografía que les he puesto ahí en las PPT. Eh, hay una parte previa cuando tú seleccionas materiales para fabricación de polímeros, de electrónica flexible, utilizas estos polímeros. Y hay unas tablas de características donde te dan todas las propiedades, estas propiedades de ensayo de materiales, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades incluso también electrónicas, esto de los huecos, ¿no? Los huecos se refiere a los protones, quizás no están familiarizados algunos con los términos. Los huecos se llama, cuando con un semiconductor tiene huecos, se refiere a que están ocupados por protones, ¿no? O sea, es la ausencia de electrones. Entonces, hay unos ensayos, o sea, eso lo puedes buscar en internet, en tablas, para cada material, cuál es su variable, ¿no? Sus indicadores para cuando es para tal cantidad de corriente es tanta la velocidad de los electrones, ¿no? O para tal temperatura es tal propiedad física, ¿no? Ya hay unas tablas, ya es una parte ya más digamos, es un poco más, eh, digamos, uno no puede, digamos, cuando uno se especializa en una área de un campo de conocimientos, trata de integrar los conocimientos de otras áreas. Entonces, el ingeniero de control o diseño de controlador, pues diseña pues el circuito de lazo cerrado, ¿no? Los polos, no sé, pues, criterio de Nyquist o lo que fuera. Entonces, hay otro grupo, o otros ingenieros que se especializan en materiales, entonces ellos hacen ensayos todo el tiempo y sacan sus tablas, ¿no? Pero no tienen otros core, es eso. Entonces, para el caso que nosotros vemos de lo que hemos presentado ahora, está enfocado a la electrónica flexible y sus aplicaciones, ¿no? Se trabaja con insumos, que es estos resultados de otros gente que experimentan con materiales y propiedades físicas, ¿no? Hay laboratorios de ensayo de materiales, de química o de física, que lo someten pues a todos estos testeos de materiales de voltaje, de frecuencia, de cuánto es para tal, como dicen, ¿no? Para tal tasa de oscilación del oscilador, cómo es para alta frecuencia, cómo se comporta el material, ¿no? Si soporta, cómo se comporta, pues de repente para cómo se comporta la tasa de error, ¿no? Del NR, y ya los análisis ya en UAM, ¿no? Ya la parte del análisis del espectro, ya específicamente en el análisis de las señales físicas, de las señales que transmiten, ¿no? Se puede ser digital o analógica, ¿no? Entonces, eh, como comentario general, eh, lo que yo diría es que para específicamente cada caso habría que ver qué propiedades tienen estos materiales, y con esa tabla se puede ya trabajar, hacer una primera aproximación, ¿no? Para seleccionar el material más adecuado. No tengo ahorita la mano, pero sí, en los papers que he revisado, ¿no? Que te puedo dar como alcance. Y de repente ahí viene esta bibliografía también un poco de eso, de las propiedades físicas de los materiales, ¿no? Como digo, temperatura, calor y también velocidad del transporte, ¿no? De los electrones. Y eso está asociado a las propiedades físicas de la señal, ¿no? Del transporte de la señal, como dices, para si no hay acoplamiento, apantallamiento, o de repente es una señal inalámbrica, tiene eh, sus propios restricciones, ¿no? Pues el alcance, la distancia, ¿no? La potencia de la señal y todo ese tipo. Entonces ya es algo un poco más avanzado en el sentido de que necesitas más información
para, digamos así, eh, digamos, para decir que si es que cómo le va a afectar a la señal, ¿no? Específicamente para cada caso. Entonces, eh, digamos, no te doy una respuesta específica, pero sí cuál sería el criterio para encontrar la respuesta que estás buscando específicamente para el caso que planteas, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia brindada el día de hoy con el tema de electrónica flexible aplicado en la robótica. Bueno, el día de hoy hemos aprendido muchísimo gracias a usted y bueno, no, más que todo llevamos este mensaje para el futuro, ¿no? Y bueno, a continuación comentarle al público general que los invitamos de parte de la rama estudiantil IEEE de la Privada del Norte a un taller de asistente virtual con WhatsApp Assistant, la cual será dictado por embajadores IBM. Bueno, nuestro taller va a consistir en 3 sesiones. La primera sesión se va a realizar el 3 de noviembre, la cual va a consistir en la creación de un asistente virtual de IBM Watson con la integración de servicios de voz. Y bueno, la segunda sesión se va a realizar el 4 de noviembre, la cual se va a integrar asistentes virtuales de IBM Watson con base de datos para obtener más personalización en los mensajes. Y bueno, y por último, la tercera sesión se va a aplicar cada uno en sus redes sociales, la cual integraremos nuestro asistente en nuestra fanpage de Facebook. Bueno, a continuación les voy a brindar el registro para los que están interesados en participar. Y bueno, chicos, anímense, están todos cordialmente invitados. Bueno, ahí les estoy enviando. Perfecto. Ok, bueno, por último, agradecer nuevamente al ingeniero Luis Gómez por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy y bueno, y también a la participación de ustedes como público general. Hemos concluido de manera muy satisfactoria este webinar. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches.